La distinción entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo es un tema crucial en la escatología cristiana y ha sido motivo de considerable confusión entre los creyentes, así como entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Esta confusión que se ha perpetuado a lo largo de los años es en gran parte resultado de una falta de claridad en la enseñanza bíblica y la predicación sobre estos dos eventos proféticos, que son fundamentales en el plan de redención de Dios para la humanidad. Muchos maestros y predicadores han fallado en explicar adecuadamente las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, lo que ha llevado a la propagación de interpretaciones erróneas y a la creencia equivocada de que ambos sucesos son un solo evento. Esta falta de diferenciación no solo ha causado confusión en la comprensión de las profecías bíblicas, sino que también ha impactado la forma en que los creyentes viven su fe y anticipan el cumplimiento de estos eventos escatológicos. Ahora bien, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, aunque relacionados en el contexto del fin de los tiempos, son eventos distintos que ocurren en diferentes momentos y con propósitos específicos dentro del cronograma divino. Para comprender con mayor profundidad la diferencia entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo, es fundamental que definamos claramente ambos eventos, ya que cada uno tiene características, propósitos y momentos específicos dentro del plan divino para el fin de los tiempos. Al hacerlo, podremos desentrañar las confusiones que han surgido y adquirir una comprensión más precisa de su significado en la escatología cristiana. En primer lugar, ¿qué es exactamente el arrebatamiento? El arrebatamiento es un evento futuro profetizado en la Biblia, en el cual Jesucristo descenderá en las nubes para reunir a su iglesia. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por todos los creyentes vivos, quienes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento es descrito por el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como notamos en este versículo tenemos la palabra arrebatados. El término griego que significa arrebatados es harpazo, que significa apoderarse de repente o arrebatarlo. En latín, la palabra es rapio, que significa apoderarse y llevarse. Es de esta palabra latina que viene el término rapto. Estimado oyente, no hay debate entre los estudiosos de la Biblia sobre si habrá un rapto o arrebatamiento, pero se ha discutido mucho sobre cuándo ocurrirá. Desde la perspectiva pretribulacionista, a la cual adherimos, creemos firmemente que el arrebatamiento ocurrirá antes del comienzo del período de 7 años, conocido como la tribulación. Según esta interpretación, Cristo vendrá a llevarse a su iglesia antes de que se desaten los juicios divinos que caerán sobre la tierra durante ese tiempo de gran angustia y sufrimiento. Esta visión se basa en la promesa de que los creyentes serán librados de la ira venidera y que estarán seguros en la presencia del Señor mientras el mundo enfrenta un juicio sin precedentes. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida, desde el cielo, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Pablo señaló la esencia de la salvación al decir que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Nosotros somos salvados de algo, y ese algo es la justa ira de un Dios santo. Ahora bien, no todos los cristianos comparten esta misma perspectiva. Existen otras corrientes teológicas que interpretan el momento del arrebatamiento de manera diferente. Los mid-tribulacionistas, por ejemplo, creen que el arrebatamiento tendrá lugar a la mitad de la tribulación, es decir, después de los primeros 3 años y medio, cuando los juicios más severos aún no han comenzado. Ellos sostienen que la iglesia pasará por la primera parte de la tribulación, pero será arrebatada antes de que caigan los juicios más intensos.
Por otro lado, los post-tribulacionistas argumentan que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, coincidiendo prácticamente con la segunda venida de Cristo. Según esta interpretación, la Iglesia será preservada y protegida durante todo el período de tribulación, y solo al final será arrebatada para encontrarse con Cristo, quien luego descenderá a la tierra para establecer su reino milenial. En segundo lugar, consideremos la segunda venida de Cristo. ¿Qué es exactamente la segunda venida de Cristo? La segunda venida es el evento en el que Jesús regresa físicamente a la tierra, no solo para reunir a sus seguidores, sino también para establecer su reino milenario y llevar a cabo el juicio de las naciones. A diferencia del arrebatamiento, que es un evento secreto e inminente, la segunda venida será un acontecimiento visible y majestuoso que todo el mundo presenciará. Este evento es descrito de manera poderosa en Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 14, donde se nos presenta una imagen vívida y grandiosa. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En esta descripción Jesús aparece como un guerrero victorioso, listo para juzgar y derrotar a las fuerzas del mal, y para establecer su gobierno justo y eterno sobre la tierra. La segunda venida marcará el clímax del plan redentor de Dios, cuando Cristo tome posesión de su reino y traiga justicia, paz y restauración a un mundo que ha sido devastado por la maldad y el pecado. Será un momento de triunfo definitivo sobre las tinieblas y de la manifestación plena del poder y la gloria de Cristo ante toda la creación. A diferencia del arrebatamiento, que es un evento para la Iglesia, la segunda venida de Cristo es un evento visible para todo el mundo. Este evento marca el fin de la gran tribulación y el comienzo del reino milenario de Cristo, un periodo de 1000 años donde Cristo reinará en justicia desde Jerusalén. Ahora bien, algunos teólogos han sugerido que el arrebatamiento o rapto secreto carece de fundamento en la Biblia, argumentando que es una doctrina relativamente reciente. Incluso, algunos han llegado a calificar de herejes a quienes creen en el arrebatamiento secreto de la Iglesia. Sin embargo, es importante abordar estas afirmaciones con cautela. Aunque es cierto que la doctrina del arrebatamiento ha sido motivo de debate, también es cierto que tiene respaldo bíblico. Basado en pasajes como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, que describen un evento en el que los creyentes serán llevados al encuentro con Cristo en las nubes. Ahora bien, uno de los teólogos más destacados que ha cuestionado la doctrina del arrebatamiento secreto es George Eldon Ladd. Ladd, un teólogo y profesor de Nuevo Testamento en Fuller Theological Seminary, es conocido por su postura en contra del pretribulacionismo y la idea de un arrebatamiento secreto. En su obra The Blessed Hope, Ladd argumenta que la enseñanza de un arrebatamiento antes de la tribulación es una interpretación errónea de las Escrituras, y sostiene que la Iglesia pasará por la tribulación antes de ser reunida con Cristo en su segunda venida. Ladd defiende una postura post-tribulacionista, afirmando que el regreso de Cristo será un evento único y visible para todos, donde la Iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor, pero no antes de pasar por la tribulación. Su enfoque ha sido influyente en los círculos que rechazan la doctrina del arrebatamiento secreto. Por otro lado, es importante mencionar que teólogos como John Nelson Darby, un pionero del dispensacionalismo en el siglo XIX, fueron fundamentales en la formulación y popularización de la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista. Darby y otros defensores de esta postura sostienen que el arrebatamiento secreto es claramente enseñado en las Escrituras y que es una doctrina sólida, basada en el análisis de los textos bíblicos. Este debate continúa siendo un punto de divergencia en la teología cristiana, con cada lado presentando sus argumentos basados en su interpretación de la Biblia. Es importante destacar que el concepto del arrebatamiento secreto no está respaldado únicamente por estudios superficiales o interpretaciones empíricas de la Escritura. Al contrario, ha sido sostenido y defendido por teólogos bíblicos de renombre
entre los cuales se encuentra Francisco Lacueva, un destacado teólogo evangélico, es conocido por su firme apoyo a la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista. En sus escritos, Lacueva argumentó que esta perspectiva tiene una coherencia teológica considerable, especialmente cuando se examina en el contexto del dispensacionalismo y la escatología bíblica. Lacueva creía que la interpretación pretribulacionista se alineaba mejor con la enseñanza bíblica de que la Iglesia sería librada de la ira venidera antes del inicio de la tribulación de 7 años. Su postura ha influido significativamente en la teología evangélica de habla hispana, consolidando la idea de que el arrebatamiento pretribulacionista es no solo plausible, sino también bíblicamente fundamentado. Francisco Lacueva fue un ferviente defensor del arrebatamiento pretribulacionista, y sus argumentos en favor de esta doctrina se basaron en varios puntos clave. En primer lugar, rescate de la Iglesia antes de la ira venidera. Lacueva sostenía que la Iglesia será librada de la ira de Dios que caerá sobre la tierra durante la tribulación. Esta idea se basa en pasajes como Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, donde se afirma que Jesús nos libra de la ira venidera. Según Lacueva, esto respalda la idea de que el arrebatamiento ocurrirá antes del período de tribulación. En segundo lugar, Lacueva destacó la inminencia del arrebatamiento como un argumento central en su defensa del pretribulacionismo. La inminencia implica que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, sin necesidad de señales previas. Esta doctrina se basa en varios textos bíblicos que describen el arrebatamiento como un evento repentino y sin aviso. Lacueva argumentaba que aquellos que creen que la Iglesia pasará por la tribulación no pueden hablar de una venida inminente de Cristo, ya que según su interpretación, deben esperar el cumplimiento de las profecías relacionadas con la tribulación antes de que Cristo regrese. Esto, según Lacueva, socava el concepto de inminencia, que es fundamental para la esperanza y expectativa cristiana de que Cristo puede regresar en cualquier momento. En tercer lugar, Lacueva subrayaba la importancia de la distinción teológica entre Israel y la Iglesia en el plan de Dios. Él sostenía que la tribulación es un período diseñado principalmente para la restauración y el juicio de Israel, tal como se describe en las profecías de Daniel y en otros textos del Antiguo Testamento. Según Lacueva, la Iglesia no está destinada a pasar por este tiempo de juicio, sino que será arrebatada antes de que comience la tribulación. Esta separación clara entre el destino de Israel y el de la Iglesia refuerza su argumento de que el arrebatamiento pretribulacionista es coherente con el plan divino revelado en las Escrituras. En cuarto lugar, consistencia con el dispensacionalismo. Lacueva apoyaba el dispensacionalismo, una escuela teológica que divide la historia bíblica en diferentes períodos o dispensaciones. En este marco, el arrebatamiento pretribulacionista es coherente con la idea de que Dios trata de manera distinta con la Iglesia y con Israel en diferentes dispensaciones. Estos argumentos ayudaron a fortalecer la posición de Lacueva en la comunidad evangélica, consolidando su defensa del arrebatamiento pretribulacionista como una interpretación bíblicamente fundamentada y teológicamente coherente. Hay muchos teólogos que defienden esta postura. Estos teólogos nos muestran que la doctrina del arrebatamiento pretribulacionista cuenta con un respaldo bíblico sólido y serio. A través de sus obras y enseñanzas, presentan argumentos bien fundamentados que se basan en una interpretación literal y dispensacional de las Escrituras, subrayando la coherencia teológica de esta postura dentro del marco escatológico bíblico. Ahora bien, aquí tienes 20 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Estas diferencias resaltan la distinción entre estos dos eventos clave en la escatología cristiana. En primer lugar, momento. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, mientras que la segunda venida sucede al final de la tribulación. En segundo lugar, visibilidad. El arrebatamiento es un evento secreto, invisible para el mundo, mientras que la segunda venida es visible para todos en la tierra. En tercer lugar, lugar de encuentro. En el arrebatamiento los creyentes se encuentran con Cristo en el aire, mientras que, en la segunda venida, Cristo regresa a la tierra y pone sus pies en el monte de los olivos. Leamos en Zacarías capítulo 14 versículo 4. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén.
Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La escena aquí descrita tiene una fuerte carga dramática. Creemos y comprendemos que lo que nos narra Zacarías debemos interpretarlo literalmente. El monte de los olivos es literal. La ciudad de Jerusalén es literal. Esto habla del Señor, Jesús, como Dios el Hijo, materialmente regresando en su segunda venida hacia una tierra material y colocando sus pies en el monte de los olivos. En cuarto lugar, propósito. El arrebatamiento tiene como propósito llevar a la iglesia al cielo, mientras que la segunda venida busca establecer el reino milenial en la tierra. En quinto lugar, afectados. El arrebatamiento afecta solo a los creyentes en Cristo, mientras que la segunda venida afecta a toda la humanidad. En sexto lugar, tiempo de juicio. El arrebatamiento no incluye juicios directos sobre la tierra, mientras que la segunda venida es cuando Cristo viene para juzgar a las naciones. En séptimo lugar, inminencia. El arrebatamiento es inminente y puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida está precedida por varias señales proféticas. En octavo lugar, escritura. El arrebatamiento está referenciado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, mientras que la segunda venida está descrita en Apocalipsis capítulo 19 versículos del 11 al 16 y otros pasajes bíblicos. En noveno lugar, destino de los creyentes. En el arrebatamiento, los creyentes son llevados al cielo, mientras que, en la segunda venida, los creyentes reinan con Cristo en la tierra. En décimo lugar, acompañantes. En el arrebatamiento, Cristo viene solo para la iglesia, mientras que, en la segunda venida, Cristo viene con los ejércitos celestiales y los santos. En undécimo lugar, eventos previos. El arrebatamiento no tiene señales previas inmediatas, mientras que la segunda venida está precedida por la tribulación y grandes señales. En duodécimo lugar, punto de vista de la iglesia. El arrebatamiento es una promesa de consuelo y esperanza, mientras que la segunda venida es un evento de juicio y restauración. En decimotercer lugar, transformación. En el arrebatamiento, los creyentes son transformados en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida no implica una transformación instantánea de los cuerpos de los creyentes. En decimocuarto lugar, resurrección. El arrebatamiento incluye la resurrección de los muertos en Cristo, mientras que la segunda venida puede incluir la resurrección de los justos que murieron durante la tribulación. En decimoquinto lugar, referencias a la paz. El arrebatamiento se considera una bendición y liberación para los creyentes, mientras que la segunda venida viene acompañada de guerras y destrucción para los impíos. En decimosexto lugar, contexto de la tribulación. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, mientras que la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. En decimoséptimo lugar, relación con el anticristo. El arrebatamiento ocurre antes de que el anticristo tome control total, mientras que en la segunda venida, Cristo derrota al anticristo y a sus fuerzas. En decimoctavo lugar, reunión de los elegidos. En el arrebatamiento, los creyentes son llevados al cielo, mientras que en la segunda venida, los ángeles reúnen a los elegidos desde los cuatro vientos. En decimonoveno lugar, destino de los impíos. El arrebatamiento no incluye un juicio inmediato sobre los impíos, mientras que en la segunda venida, los impíos son juzgados y destruidos. En vigésimo lugar, establecimiento del reino. El arrebatamiento no establece inmediatamente el reino milenial, mientras que la segunda venida inicia el reino milenial de Cristo en la tierra. Apreciados oyentes, entender la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida debe inspirarnos a vivir con una expectativa ferviente del regreso de Cristo. En Tito capítulo 2, verso 13, se nos exhorta a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este conocimiento nos motiva a vivir vidas santas,
sabiendo que en cualquier momento podemos ser llamados a encontrarnos con el Señor. A lo largo de este video, hemos explorado las diferencias esenciales entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es un evento de esperanza para los creyentes, donde seremos llevados a encontrarnos con el Señor en el aire. La segunda venida, por otro lado, es un evento de juicio y gloria, donde Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. Apreciado oyente, ahora que comprendes estas diferencias, te invito a reflexionar sobre tu vida espiritual. ¿Estás listo para el regreso de Cristo? Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Y si ya eres creyente, vive en santidad y expectación, sabiendo que el regreso del Señor está cerca. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.